y primeramente conversar y conceptualizar qué es la oratoria. La oratoria se define como el arte de hablar en público, es decir, las personas que son oradores van a ser aquellas personas que dominan el hablar frente a las demás personas. Para poder realizar una adecuada oratoria, para poder hablar adecuadamente en público, nosotros debemos tener claridad, precisión y elocuencia. Claridad significa que nosotros no podemos irnos de un tema a otro, sino que podemos estar en un tema en específico y mantenernos dentro de él. Precisión significa que no vamos a hablar o no vamos a tocar temas que no tienen nada que ver con nuestro discurso, sino que vamos a mantenernos dentro de lo que es necesario. Y elocuencia es la capacidad de la que nosotros podemos convencer a los demás de lo que estamos pensando y hablando. ¿Cuál es la finalidad de la oratoria? ¿Para qué nosotros podemos realizar oratoria en nuestra vida? La finalidad principal de la oratoria va a ser persuadir a un auditorio, es decir, convencer a las personas que te están escuchando de lo que tú estás diciendo, ¿no? Que las personas salgan realmente convencidas que lo que tú acabas de decir es lo correcto, es lo cierto. Como un discurso oral, la oratoria nos va a permitir argumentos. Es decir, muchas veces, queridos estudiantes, las personas que practican la oratoria lo hacen de una forma tal que logran convencer a su público y generan un cambio en su forma de pensar, ¿no? Obviamente, para poder generar un cambio dentro de lo que es el pensamiento de otras personas, nosotros tenemos que tener buenos argumentos. Si carecemos de argumentos, créanme que no se va a poder convencer absolutamente a nadie. En cuanto a su género discursivo de la oratoria, es decir, dónde nosotros vamos a encontrar la oratoria, lo vamos a encontrar en sermones, en discursos, en disertaciones, en arengas y en conferencias. Cada una de estas pues nos va a permitir ver cuál es la capacidad de la persona, tanto de convencimiento como también de poder, de elocuencia dentro del lugar en el cual se está realizando este orador. Bien, vamos a pasar ahora sí a hablar un poquito sobre la historia de la oratoria en los pueblos antiguos. En la antigüedad, la oratoria estaba generalmente ligada a la persuasión política y al foro jurídico. ¿Qué significa esto? Durante la época de los griegos y los romanos, estas personas tenían, como todos en la sociedad, tenían problemas, ¿no? Pleitos, ya sea entre tierras, políticos, etc. Durante esta época, queridos estudiantes, no existían los famosos abogados. Por lo tanto, las personas que querían defenderse tenían que ser buenos oradores, es decir, tenían que saber defenderse mediante su palabra. Es así que en Grecia comienza a crearse lo que es la oratoria jurídica, es decir, una persona especializada para poder defender a otra persona. Obviamente a eso hoy en día se le llama abogado. Los abogados no solamente saben defenderse muy bien de forma oral, sino que también manejan papeles. Pero en esta época en Grecia no se manejaba ningún tipo de papel, más al contrario, se utilizaba el poder de la palabra para convencer a los demás. La oratoria, queridos jóvenes, es decir, los oradores durante la época griega, eran solamente aquellos que podían llegar a alcanzar un prestigio y un poder político. Es decir, solamente los buenos oradores eran reconocidos y elegidos quizás como algún representante de ese lugar. Si alguna persona no lograba poder expresar lo que sentía al resto, pues no era tomado en cuenta porque no era un buen orador. Dentro de todos los griegos, dentro de toda la historia de la oratoria, uno de los que más ha sobresalido va a ser Sócrates, con su famosa escuela de la oratoria en Atenas. Es decir, él decide crear una escuela donde se van a ir a formar los futuros oradores, futuras personas que van a poder decir a todos los demás lo que ellos sienten y lo que ellos piensan. Obviamente esto del concepto de un buen orador era mucho más grande para Sócrates, es decir, él no solamente quería crear personas que defiendan a otras, sino que también quería crear a personas que sean capaces de dirigir a un pueblo, capaces de convertirse en hombres instruidos, en hombres que sepan la verdad y que defiendan la verdad. Sócrates defendía bastante lo que son los ideales éticos y morales, es decir, portarte bien aunque te vean, pero portarte bien aunque no te vean, ¿no? Ética y moral. Obviamente él creía
que solamente estos valores podían lograr que el Estado como tal pueda crecer. Él estaba muy en contra de lo que hoy en día se conoce como corrupción, pues él pensaba que solamente aquellas personas que no saben expresar lo que sienten pueden llegar a ser corruptos. Algunos de los oradores más reconocidos dentro de la historia van a ser, en cuanto a los griegos, vamos a tener a Lisias, Gorgias, Pitágoras, Pendes, Demóstenes, Esquilo y Sócrates, entre otros. Solamente a modo de curiosidad, Demóstenes era una persona tartamuda. Entonces imagínate cómo puede Demóstenes ser un buen orador si él no podía dominar la palabra. Es una historia muy interesante sobre él. En cuanto a los romanos, como oradores sobresalientes tenemos a Julio César, el emperador, Cicerón y Hortensio, Octavio Augusto, Marco Antonio el orador, Lucio Liciano Craso el orador, etc. Los romanos también tenían muy buenos oradores, sin embargo no se comparan a los oradores de los griegos. Entre los oradores más modernos vamos a tener a Robespierre, Benito Mussolini, Vladimir Lenin, Fidel Castro, Mao Zedong, Nelson Mandela, Jorge Eliezer Gaitán, Salvador Allende, Adolfo Hitler, Martin Luther King, Ernesto Che Guevara, Joseph Stalin y muchos más. Queridos estudiantes, el poder de la oratoria es tan grande que no solo puede mover pensamientos, sino que puede mover a personas, a ciudades enteras, ya sea para el bien o para el mal, ¿no? Claros ejemplos de lo que es dirigir o usar la oratoria de forma inadecuada para el mal son, por ejemplo, Adolf Hitler y Benito Mussolini. Dos personas muy grandes oradores, muy grandes convencedores de lo que ellos piensan, pero que no lo han hecho justamente para un bien humanitario, ¿no? Ellos han sido capaces de destruir pueblos enteros. En cuanto a los oradores que han logrado utilizar el poder de la palabra de forma adecuada, buena, van a ser Nelson Mandela, Martin Luther King, que han sido los que han luchado para poder liberar a las personas de la opresión que sentían, ¿no? Entonces, la oratoria es poderosa. No todos lo pueden manejar, pero los que pueden deben utilizarlo de forma adecuada. Dentro de lo que es la oratoria en los continentes, vamos a hablar de Europa. En Europa, durante la Revolución Francesa, va a resaltar el orador como figura principal, que va a ser Maximilien Robespierre. Es decir, este es conocido como el incorruptible. Él va a ayudar al gobierno a establecer preponderancia y va a convertirse en uno de los gobernadores de Francia. Él no solamente era un excelente orador, sino que ha logrado también ser un gobernador de su país. En cuanto a Asia, va a destacar Mohandas Karamchand Gandhi, es decir, Gandhi, cuyo sinónimo era el Mahatma Gandhi. Esto significa alma grande. Él utilizaba el discurso de la no violencia. Es interesante ver cómo durante su vida él ha tratado de luchar, él ha luchado por los derechos de los hindús sin mover ni un solo dedo, es decir, sin realizar ninguna protesta, sin realizar ningún tipo de protestas que se ven hoy en día, sino simplemente una huelga de hambre infinita que él ha logrado cambiar el pensamiento dentro de la India. En cuanto a América, vamos a tener a Abraham Lincoln. Como tú ya conocerás, él fue un presidente en Estados Unidos que ha defendido los derechos humanos de los más desfavorecidos, ¿no? Obviamente, sus discursos de Abraham Lincoln eran claros, precisos y comprensibles. Es por ello que se le ha reconocido como uno de los grandes oradores de América. Bien, vamos a pasar ahora a las características del discurso. ¿Qué es un discurso? Un discurso es una exposición de un tema que se debe hacer en público. Los discursos, queridos estudiantes, se hacen sobre un tema en específico con distintas características. Puede ser breve, puede ser cortito o puede ser largo también. Y lo más importante es que debe atraer la atención del auditorio. Si ustedes no logran atraer la atención del auditorio, están fracasando en su discurso. La forma más adecuada es atraer y también saber llevar este mensaje para que todos lo entiendan. El discurso tiene tres partes importantes: la introducción o el saludo, donde tú vas a plantear el tema sobre el cual vas a hablar en tu discurso y qué idea quieres transmitir. Luego vamos a tener el desarrollo o cuerpo, donde tú vas a mostrar los argumentos que tú tienes para esta idea. Dentro de lo que es la filosofía, dentro de la introducción vamos a tener lo que es la tesis. ¿Qué es la tesis? Tu punto de vista. Dentro del desarrollo vamos a tener los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Van a ser aquellos que van a defender tu tesis, es decir, tu punto de vista. Y por último vamos a tener una conclusión. ¿Qué es la conclusión dentro de un discurso?
va a hacer volver a resaltar las nuevas ideas y volver a argumentar para que se pueda entender tu discurso. Es decir, dentro de la conclusión tenemos un resumen de estos dos, en palabras cortitas, obviamente dando el mensaje que querías dar al inicio. Un discurso, queridos estudiantes, repito, siempre se debe hacer en público, no se puede hacer en privado. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la importancia de las características del discurso. ¿Qué características tiene un discurso? Una de las primeras va a ser entretener, es decir, va a buscar que el auditorio tenga una respuesta de agrado y complacencia. Hoy en día hay muchas personas que utilizan el discurso de entretención, ¿no? Hay personas que llegan, que tratan de motivar a los demás y entretienen al público para que sea de su agrado. Otra forma de discurso es el de informar, perseguir una comprensión de un asunto o que se resuelva alguna incertidumbre. Esto lo van a utilizar generalmente los políticos cuando quieran dar a conocer lo que ha sucedido de algún hecho importante. Otra de las características va a ser convencer, es decir, yo puedo agarrar un tema y puedo tratar de convencer mediante mi discurso a los que me están escuchando. Argumentar, es decir, cuando yo empleo elementos cognitivos y racionales, es decir, cuando yo voy a agarrar un tema y voy a tener varios argumentos para defender este tema. También persuadir, pues el discurso te va a permitir que tú puedas tener una respuesta de parte de tus receptores. Es decir, puedo tratar de convencer a los receptores de que lo que yo estoy diciendo es lo correcto o es lo adecuado o es lo que todos deberían pensar. Bien, hasta acá las características del discurso. En el siguiente video vas a tener las demás partes que faltan. Espero que te esté resultando de interés esta parte del discurso, pues es una parte vital para cuando una persona logra ya tener alguna profesión o logra realmente o quiere dar a conocer su punto de vista. Muchas gracias por tu atención. Por favor, siga el siguiente video para continuar con estos temas del discurso.